Bienvenidos a otro episodio de Episalud. El pasado 3 de agosto se celebró el Día Internacional de la Planificación Familiar. Este tema toma suma relevancia porque es el derecho que todos tenemos para decidir cómo y cuándo tener hijos. Para hablar más del tema, invitamos a la doctora Montserrat de la Paz, ginecóloga con especialidad en fertilidad. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Hola, Laura, muchas gracias por invitarme y yo encantada de venir a platicar un ratito con ustedes. Muchas gracias. Este tema es de suma importancia, yo creo que para todo el mundo en general, pero sobre todo para aquellas personas que todavía están empezando con la edad reproductiva y con todos estos cambios. Pero platícanos, Monse, ¿qué es la planificación familiar? Así es, partiendo principalmente de qué es, pues es el conjunto de prácticas que podemos utilizar tanto hombres como mujeres para tener un control de la reproducción. Como tú dices, conocer las opciones que tenemos, la información siempre nos va a dar como pues el poder de elegir cuándo tener hijos, en cuál es nuestro momento adecuado para tenerlos y pues obviamente tratar de evitar los embarazos no deseados. ¿Cómo es la planificación familiar en México? ¿Cuál es nuestro contexto? Pues baja. Nosotros pensamos, por ejemplo, que actualmente hay mucha información al alcance de todos, pero eso no es una realidad, no está al alcance de todos. A lo mejor en zonas urbanas, pues sí, tenemos más conocimiento y aún así, pues se da bajo porque, por ejemplo, las personas inician su vida sexual en etapas, por ejemplo, desde adolescencia. Ajá. Entonces, por tabús que en la familia no se dice, en la escuela o que pues, no tienen al alcance los métodos, pues obviamente la inician sin cuidarse de nada. Y pues, qué decir, las zonas zonas rurales, donde no tienen acceso a nada, pues obviamente se sigue perpetuando embarazos en mujeres cada vez más jóvenes, embarazos adolescentes. Eso nos conlleva a complicaciones durante el embarazo, tanto para la mamá como para los bebés. Entonces sí es un tema que aparentemente se habla mucho, pero realmente en la práctica es baja la práctica que hacemos de los métodos anticonceptivos. Sigue siendo un tabú para México. Pues yo creo que actualmente estamos en el tiempo de la transición, sí, de que cada vez sí se habla un poco más, de que si nos vamos hace 10 años, 20 años, ni en la escuela te ponían según clases, pero no te decían nada. Yo creo que justo ahorita es el momento en el que se está empezando como a ser más visible y como a hablarlo más abiertamente, pero pues lleva su tiempo, ¿verdad? Claro, el cambio es poco a poco. Sí. ¿A qué edad deberemos de entonces empezar a considerar hablar sobre planificación familiar con, por ejemplo, los niños que nos comentas que empiezan con los embarazos adolescentes? Pues yo consideraría que en la etapa de adolescencia, o sea, muchas veces no es que les des información como para dar permiso, pero si les das información le das poder y le das que se puedan cuidar tanto de alguna enfermedad de transmisión sexual como obviamente evitar un embarazo, pues sí va alrededor de los 13, 14 años que se tendría que hablar desde la familia principalmente y también pues dar información educativa en las escuelas. En el sector educativo. Sí. ¿A qué profesional de la salud en ese caso tendríamos que acercarnos? ¿Con un ginecólogo en caso de las mujeres? ¿Con quién tendríamos que ir? Sí, en caso de las mujeres, pues evidentemente es el ginecólogo y es desde la primera menstruación que ocurre en esta etapa, alrededor de los 10 a los 15 años, aparte de que surgen muchos cambios, los cambios del ciclo menstrual, que a veces las niñas los viven sin saber qué les está pasando, al igual que su inicio de vida sexual. Lo inician, pero no saben ni cómo cuidarse, ni qué días están en riesgo, ni nada de nada. Y al rato ya, pues a lo mejor contraen alguna enfermedad, alguna infección y pues ellas siguen sin acudir. Pero sí deben ir al ginecólogo. Ok. ¿Cuáles son, ahorita que hablamos específicamente de las mujeres, cuáles son los métodos anticonceptivos femeninos? Ok, pues la mayoría sí es pues que se usan más bien las mujeres. Se dividen, hay infinidad de métodos anticonceptivos.
no todos son para todas las personas, para eso es la importancia de que acudan con el especialista para valorar cada caso y ver qué factores o qué se te va a acomodar más a cada paciente. Los métodos femeninos pues son las píldoras, las pastillas anticonceptivas, los métodos que son hormonales, las pastillas, los parches, las inyecciones. Métodos de barrera, sí existen el preservativo femenino y el diafragma. No son tan utilizados, pero sí existen. Y también algunos químicos que se pueden usar como espermicidas, pues se colocan en la mujer. Ahorita que nos mencionabas, no todos los métodos son para todas las mujeres. ¿Cómo sé yo cuál es el mejor para mí? Esa es la importancia de acudir con el especialista. Depende mucho, por ejemplo, del peso, de los hábitos de las pacientes fumadoras, pacientes que no fuman. Los antecedentes son importantes, por decir, a lo mejor una paciente tiene una carga genética que predispone a cierto tipo de cánceres que a lo mejor no nos conviene dar un hormonal y nos vamos por un método no hormonal. O sea, sí es importante, por eso la valoración por el especialista, y en conjunto pues les ofrecemos las opciones mejores para los pacientes y se decide cuál utilizar. En caso de que, por ejemplo, vayas, puedes probar con uno y a lo mejor si no te sentiste tan cómoda, ¿es viable cambiar de método? Sí, claro. O por decir, de pastillas. Hay infinidad de combinaciones de anticonceptivos orales. Y puede ser que 2 pacientes tomen las mismas pastillas y a una paciente le caigan perfecto y a la otra no. Entonces, es como una búsqueda de ir, bueno, si no te acomodaste con estas pastillas, pues hay muchas otras opciones. No se trata nada más de que las dejes y ya te quedes así. Hay opciones para irlos cambiando, todo de la mano del especialista. Y yo siempre les digo, el mejor método pues va a ser el que sí usen, porque después es como, no, me incomoda, pues ya no uso nada y ya así ando. Entonces es una como decisión pues en conjunto, pero pues que se acerquen con el especialista, y la información pues te va a dar a ti como paciente también el poder de que tú puedas elegir que se acomoda más a tu actividad, a tu vida diaria. Por decir, hay pacientes que me dicen, no, yo las pastillas no puedo porque se me olvidan. Pues también hay métodos más cómodos que se colocan una vez, por decir, un dispositivo, un DIU, y tiene duración de 5 años. Entonces se los ponemos y no tienen que andar preocupándose con que se me olvidó la pastilla, con que a qué hora. Exactamente. ¿Sí? Ok, eso es muy interesante porque justamente va como de la mano de todo tu estilo de vida. O sea, si eres igual que yo, olvidadiza de por vida, pues sí, mejor las algo pastillas seguro. No son opción. Sí. ¿Estos métodos anticonceptivos tienen alguna reacción adversa al cuerpo? Pues mira, como son medicamentos finalmente, por ejemplo, las pastillas son hormonas que nuestro cuerpo produce, pero nosotros las estamos adquiriendo de manera externa. Pues sí nos pueden causar, por ejemplo, al principio a lo mejor náuseas, dolor de cabeza, pero es como generalmente los primeros 3 meses son el lapso que se puede dar eso, y ya el mismo cuerpo como que se adapta. Y ya, si de plano, también no se trata de que se aguanten las pacientes. Si hay unas pastillas que a mí me generan migraña, pues cambiamos de pastillas. Quita. Sí, pero ya es muy poco. También realmente ya es mucho el tabú o los mitos que le tienen a los anticonceptivos, de que, por decir, la mayoría de las pacientes siempre preguntan que si van a engordar con ellos. Sí. Y realmente es como su mayor preocupación, y realmente pues no, o sea, están estudiados. Y obviamente la medicina también ha avanzado mucho y no es lo mismo las pastillas de ahorita que las de hace 30 años. Y sí, o sea, sí hay cambios, por decir, retención de líquidos al principio. Es normal que las pacientes se sientan como hinchadas, que se sientan, pero comprobables de que subí de peso porque me tomé las pastillas, pues tendría que ser un lapso de mucho tiempo sin haberlas suspendido. Y me refiero como de unos 10 años en adelante. Ok, entonces hay muchas veces que no es para nada la pastilla lo que está provocando el aumento de peso. Sí, no es como, no digo que alguna paciente sí
pueda tener ciertos efectos que en la mayoría no, pero es como aislada la situación. ¿Y estos efectos se podrían controlar, por ejemplo, migraña con algún otro medicamento que lo ayude a bajar o disminuir? Sí, claro, te digo, si vemos que le está provocando, y sobre todo por eso es la importancia de acudir con el especialista, porque, por ejemplo, una paciente que ya tiene de antecedente migraña, pues de primera instancia yo no le dejaría un hormonal. A lo mejor a ella le dejaría un método no hormonal, a lo mejor un dispositivo puede ser de plata o algún método que porque los estrógenos a lo mejor le aumentan la migraña que ella ya tiene. Por eso es lo que te digo, no es que a todas les va a causar migrañas, son los antecedentes también de las pacientes que cada quien tiene. Claro, que van a determinar cuáles podrían ser los efectos que estos Exactamente, y en base a eso decidimos, pues este es el mejor método para ti, este es el mejor método para esta otra paciente y vamos utilizándolos. Esta es la primera parte del tema de planificación familiar. La siguiente semana continuaremos con más preguntas para la doctora Monse de la Paz. Recuerda seguir a Pisa Farmacéutica en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. No se pierdan la próxima edición de Pisalud, el podcast al servicio de la vida.